Este es tu programa Fuerza para Vivir. Está compuesto por un equipo de comentaristas. Y dentro de ese pueblo me traen a los príncipes, porque yo los voy a persuadir con mi filosofía, con mis creencias de mi pueblo. Por favor, me los educan a como nosotros estamos educados. Escudriñemos las Escrituras con los pastores Elizabeth Guajardo. Dice: Señor, usa mi vida, Padre, mándame a las naciones, Señor, yo quiero predicar tu palabra. Y le empieza a pedir que lo use. Entonces tocan a su puerta y le dicen: hermana, ¿me puede atender? Estoy orando, hermana, no me esté interrumpiendo. Hermana, es que hay alguien que necesita que le des pan. No, porque Dios me va a llevar a las naciones, hermana, espera que estoy orando. José Lara. Se gozaba Saulo, se gozaba persiguiendo a la iglesia. Silvia Guía. Él está escuchando lo que tú le estás pidiendo. Roger Sol. Es interesante saber que el que estaba ungiendo a David era un profeta, era alguien temeroso de Dios. Fuerza para Vivir, un programa con el deseo de bendecir tu vida a través del análisis bíblico. Fuerza para Vivir. Iniciamos. Que Dios les bendiga, muy buenas noches, qué gusto nos da nuevamente estar con usted en este programa Fuerza para Vivir. Para nosotros es un placer poder compartir este momento dando testimonio, analizando las Escrituras, porque encontramos bendición en la palabra de Dios. Qué gozo, mi querido amigo, amiga que nos escucha. Inmediatamente dale ahí compartir a todos tus contactos para que la bendición de Dios a través de la palabra llegue hasta ellos. Y bueno, pues nos encontramos nuevamente aquí, tu amigo y servidor Roger Sol. Dios les bendiga, pues aquí estamos en este día un poco frillito, pero sabes que en el calor y la presencia del Espíritu Santo. Te saluda tu amiga Elizabeth Guajardo y queremos que por favor compartas antes de empezar este tema, porque estamos convencidos de que Dios va a hablar a tu vida hoy en este tiempo. Dios te bendiga, no te vayas, quédate ahí con nosotros. Amén. Y mira qué placer para nosotros es que el día de hoy nos acompaña nuestro amigo el pastor Eleazar García. Adelante, pastor. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos los que por ahí se están conectando. Compartan esta transmisión, porque hoy vamos a hablar de un tema importante y fundamental en estos tiempos, más que nada difíciles. Y pues un saludo y bendiciones va de parte de su amigo y pastor Eleazar García. Y vamos a iniciar con este hermoso programa. Y gracias a nuestros hermanos que nos permiten y nos invitan para estar compartiendo la palabra de Dios en esta hermosa noche con ustedes. Gloria a Dios. Mi hermano pastor Eleazar García es pastor de la iglesia. En la iglesia del Príncipe Paz de México. Príncipe Paz. Y fíjate que nos estaba dando testimonio cómo Dios les ha concedido ya tener su propio terreno. Esto es un milagro maravilloso, pastor. Amén. Sí, gracias a Dios. Dios ha abierto ahí una puerta grande, en la cual pues gracias a Dios esperamos ya este año iniciar con la construcción de nuestro templo y gracias a Dios porque pues Él es el que abre las puertas. Pastor, ¿y después de cuántos años, pastor, estando picando piedra y confiando en Dios y teniendo la fe siempre bien puesta en el Señor? Pues estaba yo analizando ya aproximadamente, yo creo son más de 15 años, 15 años esta visión, este proyecto viene desde mi padre, ¿verdad? Y pues prácticamente nos hemos identificado mucho ahí con David y Salomón, ¿verdad? En el cual pues a mi papá quizá no pudo él construir el templo, ¿verdad? Sí. Pero Dios le tocó al hijo. Ahora le tocó. Y ahora me tocó a mí, me tocó hacer zanjas y vaciar los castillos. Gloria a Dios. Qué preciosa es esa parte, ¿verdad? La de ya ver que se está edificando. Por favor, dile a la audiencia dónde está la ubicación de este nuevo templo que será construido. Si usted vive por ahí en los alrededores, por favor, ahí está el pastor Eleazar García. Creo que para él, al igual que a nosotros, cuando viene alguien nuevo es un gozo, pues para él debe ser también mucha felicidad. Así es que, por favor, compárteles tu ubicación, pastor. Sí, vamos a estar por ahí. La ubicación del terreno donde estamos va a estar en Rincón de Asturias. Rincón de Asturias.
pues prácticamente vamos a abarcar ahí lo que son los sectores Asturias, Rincón de Asturias, La Omega, La Nazario, y tenemos gente de aquel lado de la ciudad, ¿va? Lo que es Virreyes y Rancho de Peña, hasta Ramos, hasta Ramos, ¿va? Entonces ahí los esperamos, ¿va? Próximamente vamos a hacer ahí un croquis para poder que la gente sepa dónde es. Ahorita apenas andamos en el proyecto del templo, pero ya próximamente ya pueden irse arrimando a ser parte de la familia. Bien, hermana. A ir echando palas, ¿no, pastor? De una vez. De una vez. Ahorita es cuando se te ocupa, mi hermano. Entras en una buena etapa con la congregación de mi hermano, que gloria a Dios ya tiene 15 años de experiencia. Con primero su papá, después él, y algo similar al ministerio de nosotros. Miran, ya está por ahí nuestra hermana Berta, y a ver, me movieron por ahí el anuncio. ¿Qué decía ahí? Nos envían saludos. Yo lo alcancé a ver, es Maggie Cruz. Dios te bendiga, hermana. Sigue adelante, te extrañamos el día de la oración. Sabemos que Bertalicia dice, buenas noches, Dios les bendiga. Nuestra hermana Maggie Cruz. Martín. Nuestro hermano Martín. Nuestro amigo Martín. Dinos desde dónde nos estás viendo, Martín. Todavía como que yo no lo ubico mucho tal vez, pero dinos desde dónde nos estás viendo, si es de Saltillo, no sé, de dónde nos estás viendo, y para saber de dónde nos ves. Bueno, la semana pasada entramos a otros 2 países que no conocíamos, así es que, gloria a Dios, enviamos palabra de bendición hasta allá donde se encuentre usted, cualquier país, mientras usted siga al Señor Jesucristo, somos hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. Bueno, amén. Qué bueno que ya estás ahí con una Biblia, sabes que este es un programa de análisis bíblico, y hoy quiero que analices las Escrituras juntamente con nosotros, ¿verdad? El tema de hoy será la preparación de la fe. La proporción de la fe. La proporción de la fe. Así es que antes de entrar a este tema bíblico y el análisis, pues ¿qué te parece si pedimos la unción, la presencia del Espíritu Santo? Aprovechando que aquí está nuestro hermano pastor, pues le vamos a pedir que él inicie esta oración. Amén. Dios y buen Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar en este programa y poder llegar a los lugares, Señor, en los hogares donde están mis hermanos, quizá en sus trabajos, en sus negocios. Te damos gracias porque sabemos que tú eres el que pones el querer por el hacer, Dios. Así es que ponemos en tus manos, Señor, este programa, Señor, que dice tu palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ti, Señor, y no para los hombres, Dios. Así es que todo, Señor, todo lo que hacemos hoy es para honrar y bendecir tu nombre. Que tu Santo Espíritu nos guíe esta noche y nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que esa palabra pueda llegar, Señor, a esos corazones que lo necesitan, y pueda afirmar a tu pueblo más y más en la fe que es en Cristo Jesús. Le damos gracias y en sus manos ponemos, Señor, cada palabra que vamos a dar. Santifique nuestros labios, Señor, y quite toda palabra inmunda, toda palabra que no provenga de su Santo Espíritu, Señor. Quítela de nosotros y que sea palabra de usted, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nuestra hermana Monterrey, Nuevo León. Martín Loredo. Es de Monterrey, Nuevo León. Un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León. Tenemos allá amistades regiomontanas. La tierra de los cabritos. Los cabritos, y más en esta fecha. Sí. Así es que, hermano Martín, si quieres invitarnos un cabrito, nos sacrificamos, hermano, no te preocupes. Y nos vamos para allá. Dios te bendiga, Martín. Sí. Bueno, enviamos un fuerte abrazo al pastor José Lara, la pastora Silvia Guía, que siempre están acompañándonos en este programa. Ahora es tiempo de estar en casita ahí acobijados, y que Dios está obrando en su familia con sanidad, que estén bien. Amén. Sus oraciones y nuestras oraciones estemos con ellos, ¿verdad? Para que pronto puedan volver a acompañarnos. ¿Qué le parece si entramos a este análisis? La temática de hoy, la proporción de la fe. Y mira, qué hermoso es hablar acerca de una proporción. ¿Por qué? Porque esto me hace a mí entender que si yo, por ejemplo, si soy un inversionista y yo invierto una cantidad, pues yo sé que la retribución de esa cantidad invertida va de acuerdo a lo que yo invertí, válgame la redundancia. ¿Tus intereses? Mis intereses ganados, ¿verdad? Es como el sembrador, pastor. Sí. Si yo sembro
Bueno, habría dos definiciones. Mira, si yo siembro manzanas, ¿qué voy a tener con fruto? Pues manzanas. Pero si siembro un montón de semilla para manzanas, espero que los que conocen de agricultura no me estén tachando, porque no sé si la manzana se siembra con semilla. Sí. Me imagino que sí, ¿verdad? Sí, es una semilla. Sí, entonces a medida que yo tome más terreno y siembre más, pues voy a tener una cosecha mucho mayor, más árboles de manzana. ¿Usted sabe algo de eso, hermano? Pues en cuestión de la fe, ¿va? Lo que hablamos, vamos a hablar hoy, y la proporción de la fe, ¿va? Es eso, ¿va? En qué medida nosotros estamos creyéndole a Dios. En la medida en que nosotros sembramos es como vamos a cosechar, ¿va? Entonces es lo que Dios quiere, y es un principio básico en cuestión de, como hablaba el pastor, del que cosecha y el que siembra, ¿va? Hay lugares donde son de riego, pero hay lugares donde esperan la lluvia. Sí. Ellos siembran creyendo que Dios tiene que descender. Cuestión de fe completamente. Entonces, si nosotros sembramos y no creemos que Dios va a suplir, pues a veces no suple, va. O nos quedamos con no, yo no hablo, yo no siembro porque a lo mejor no voy a cosechar. Y el agricultor no. Siembra esperando que Dios envíe la lluvia temprana y la tardía. Dependiendo de o sea, Dios. que ahí ya la fe va implícita desde el momento que estás sembrando. Porque estás esperando recibir el tiempo del fruto. Me estaba acordando de esta película cristiana que se llama La fe como las papas. No sé si la han visto. Sí. A mí esa película me conmovió muy en lo profundo, porque al final no llueve, no pasa nada, y ellos van con su fe y empiezan a cavar, y unas papas gigantes, y tú dices, oye, pero ¿para qué sembraste papa? La papa ocupa mucha agua. Y ellos dijeron en fe. En tierra seca y sin lluvia. En tierra seca, sin lluvia y teniendo papas. Sí. Eso es la fe. Qué tremendo está esto. Ahora, platicar acerca de la fe o decir yo tengo fe no es igual que experimentarla, vivirla. Por eso hablamos de la proporción, porque como cristianos a lo mejor nuestro lenguaje cristocéntrico nos obliga a decir yo tengo fe, soy un hombre de fe. Imagínate un pastor sin fe, pues sería como que ilógico, ¿verdad? Entonces hay veces que nos vemos como que obligados, no sé qué opina usted, pero el verse obligados a decir yo tengo fe, pero en el momento que estás viviendo una necesidad de poner en práctica tu fe, ¿qué sucede? ¿Cómo está nuestra realidad? ¿A qué medida está nuestra proporción de fe realmente sembrada en esa situación? Yo no sé si usted que está ahí ha tenido una situación difícil en la cual haya tenido que poner en práctica su fe, pero si tiene algo, coméntenla y aquí lo enviamos al aire su comentario. Nos gustaría saber esa parte de su testimonio. Mira, vamos a la primera cita bíblica, la vamos a encontrar aquí en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 16 al 22. Y este primer punto habla acerca de vivir la fe. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 4, versículo 16. Aquí estoy, al 22. Dice de la siguiente manera: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Pon atención en esto porque estamos hablando ya de un personaje llamado Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice aquí, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, refiriéndose a Abraham, ¿verdad? Dice aquí, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó
por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mira lo que está sucediendo aquí. Estamos hablando de padre Abraham, el padre de la fe. Un hombre que en su edad avanzada, ya a los 100 años, imagínate, a 99 años, todavía esperaba el cumplimiento de la promesa. Dios le había dicho: tú vas a ser padre de naciones. En ti van a haber una descendencia de multitudes. Y no solamente eso, sino que va a ser con tu mujer. ¿Y qué sucede? La mujer era estéril. Pero aquel varón dijo: si Dios lo ha dicho, esto va a suceder. Y los años iban avanzando, y quizás dentro de sí decía: oye, ¿por qué seguir creyendo que vas a ser padre de multitudes? ¿Cómo va a suceder eso si tú ya estás bien chochito, ya de plano? O sea, y es cuando el hombre lleno de fe se mantiene creyéndole al Dios. Si Dios lo dijo, así va a ser, porque Dios cumple su promesa. O sea, ¿qué nivel de fe es el que experimentó Abraham, pastor? Amén. Es algo... yo quiero tocar un punto donde habla, aquí dice que él, en el 16 dice: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que está en la ley, sino también para el que está de la fe. Y dice Abraham, con el cual es el padre de todos nosotros, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, dice que él creyó, y esperanza contra esperanza. Ahora, ¿qué entendemos con esta palabra, esperanza contra esperanza? De que la fe nos lleva a poder sobrepasar ciertas pruebas que Dios nos pone, ciertas luchas que hay en nuestra vida. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué le dice Dios? Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él nunca dudó, ni nunca dijo: no, pues ¿para dónde me voy a ir, Dios? O no preguntó: ¿a cuál tierra? ¿A cuál tierra? No, ¿qué te voy a decir? Todavía no te digo, pero tú vete. ¿Sí? Entonces, pero él fue obediente. Pero también de ahí le dice Dios: pues te voy a prometer y vas a ser parte de una descendencia que no vas a poderla contar. Sí. Pero ¿qué pasa? Como decía el pastor, pasan los años. De primero, pues eso es normal cuando te casas y tienes a tu te dan mujer. la promesa en ese momento. Pues sí, claro. Me voy a casar y al año tengo a mi hijo y viene la promesa, pero pasa un año, pasan 2 años, pasa otro año, pasan 80 años. Y dice que tenía ya casi 90, casi 100, entre 99 y 98. Dicen los chinitos. Oigan, imagínense a Abraham que quizás no podía ni cargar el cuerpo pequeño de su hijo. No sé, yo no sé de dónde tuvo las fuerzas para correr atrás de un niño. Y quizá muchos le decían: ¿es tu tataranieto? Es No, impresionante. una fe que se sale de la lógica. O sea, Sí. ¿hasta qué punto tuvo que vivir la fe? Porque, como decía el pastor, a lo mejor al principio pues era fácil creer que se iba a cumplir la promesa, pero conforme avanzan los años, ya era un punto en el que, oye, todavía estás creyendo en esa promesa, ya es ilógico. O sea, date cuenta que no se cumplió en ti, no llegó eso, ya ríndete. Y Soda no era así como que tan sencillo de que solamente la edad de él, sino que también su esposa pues iba avanzando en años. Y luego estéril, mi esposa se dedica a la parte médica. O sea, una mujer estéril, ¿cómo lo vemos eso? No, pues es algo prácticamente, para empezar, ni existía la ciencia que hay ahorita, ¿no? Ahorita hay muchas fertilizan in vitro, muchas maneras para las mujeres que están estériles, pero en aquel tiempo no solo era la esterilidad, sino la edad. Porque, por ejemplo, hoy a lo mejor dices: ok, está la tecnología, pero ¿quién se atreve a implantar o hacer fertilizar un óvulo y ponérselo a una anciana? No, pues no. O sea que ya ni siquiera por implantación. Ni en este ¿verdad? tiempo, creo que no. Qué, es algo qué tremendo. Totalmente imposible, totalmente en contra de la lógica humana. Es algo tremendo. Es por eso que ese punto donde, fíjense, donde dice en el versículo 18: y él creyó en esperanza contra esperanza. Ajá, se primero pelea con la edad y le cree a Dios, ¿verdad? Porque
prácticamente la que dudó después de esto fue Sara. Abraham no dudó. Se rió. Pero ahora llega el cumplimiento. Dios le da lo que le había prometido. Tiene a su hijo Isaac. Y a los pocos años le dice Dios, sacrifícame. Tremendo. Ese es Vivir la fe. eso. Ahí está el punto. ¿Hasta qué punto? O sea, a lo mejor usted está pensando, no, eso ya es de locos. Bueno, es que vivir la fe, creerle a Dios, porque esto es vivir la fe, pero con Dios, obviamente. Es entender que Dios no hará nada en tu contra, es entender que Dios estará contigo. Por ahí tenemos saluditos a nuestra hermana Laura Portillo, Dios te bendiga, hermosa. Laura Un abrazo, Laurita, sabes que te queremos. ¿A quién más, pastor? Javier Fuentes. ¿Cuántos? Javier Fuantos. Bendiciones. Dios le bendiga, para ti, mi hermano Javier. Envíenos por ahí de dónde nos están saludando y qué opina acerca de este tema. Vivir la fe definitivamente no es lo mismo que contarla. No es lo mismo que decir, ¿tienes fe? Oh, sí, yo tengo fe. Ven a orar por un enfermo. Ah, claro, yo oro. Oye, pero cuando te toca experimentarlo a ti, una situación, ¿cuántos nos estiraríamos los pelos? Así es. ¿Pastores o no pastores? Porque déjame decirte que todos pasamos dificultades en este mundo. Lo dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, aún ahí no está diciendo, los pastores no van a tener aflicciones. Si no, todo el mundo serían pastores, ¿verdad? Es más, yo te invito, mi querido hermano, trabajar para Dios es lo más agradable que hay, lo más precioso. Dios es un buen patrón. Así es que es una bendición trabajar para Dios. Pero cuando se trata de pasar circunstancias, todos las pasamos, todos las vivimos. Y vivir la fe en ese momento es algo tan... Wow, ese es el verdadero testimonio, es el verdadero vivir la fe. Sí, y nos damos cuenta que el caminar en fe es... prácticamente a veces nos presentan un evangelio que no va a haber pruebas, que nos va a ir fácil y que todo hay prosperidad y que no. Pero nos damos cuenta en la vida de Abraham, que Abraham, Dios le hablaba, Dios le decía, te voy a dar un hijo, y nunca lo tuvo hasta los 90, y cuando lo tuvo, pide que lo sacrifiques. Es total una vida completa, entera, de principio a fin. En la fe. De principio a fin, yo creo. Tremendo esta situación. Por eso, Abraham, seguimos hasta hoy en día honrando a ese hombre, respetamos, ¿verdad? No lo veneramos como a nuestro Señor Jesucristo, pero sí es un patriarca muy respetable. Nos enseñó grandes pasos de fe también, Abraham. Así es que vamos a nuestro siguiente punto. Sí, mira, yo pastor. quiero compartir contigo el siguiente punto. El primer punto era vivir en la fe, y era el mejor ejemplo que podíamos darte del padre Abraham. Pero hoy vamos a darte otro ejemplo más, y me encanta porque este es un ejemplo de mujeres. Y ahí las mujeres que me están viendo, guerreras, ustedes tienen fe, guerreras, ustedes se pueden poner en este momento a decir, yo quiero ser como esta mujer. Mire, confiar en el proveedor. Marcos 12, capítulo 12, versículo 41 al 44. Este punto es confiar en el proveedor. Cuando en medio de la crisis no hay, mira lo que pasa y cómo puedes abrir las ventanas de los cielos para que en medio de esa escasez fluya la abundancia del Señor. Y no te estamos hablando de un evangelio de prosperidad. Ahorita te vamos a explicar. Esto no tiene nada que ver con eso. Es simplemente confiar en ese proveedor. Vamos a leer, por favor, verso 41 al 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo me quedo tan maravillada de cómo ella encuentra la forma de abrir esa ventana de los cielos, porque no dice qué pasa después con la viuda, pero yo me quiero imaginar lo que pasó. Y sabes algo, que lo que Dios hace con ella, ya no continúa diciendo, pero algo sé que sucedió. Cuando Jesús mira
el acto de fe de alguien se mueve el corazón de Dios. Vas a tocar el corazón de Dios. Algo que va a tocar el corazón de Dios va a ser tu fe. No va a ser la cantidad en abundancia. La escritura estaba mencionando que Jesús estaba mirando como muchos ricos venían y daban mucho, porque no dice que los ricos daban poco, pastores. Obsérvese que dice, daban mucho los ricos. ¿Por qué daban mucho? Porque tenían mucho, pero daban mucho. Pero esta mujer que era pobre, que ella solamente tenía todo su sustento, eran esas 2 blancas que tenía, y dijo, yo voy a dar todo mi sustento. O sea, el Señor ve lo que tú das, no lo que te queda en la bolsa. Vaya, tú tienes que estar confiando en el Señor, creyendo que Dios siempre te va a sustentar, porque dice que era todo su sustento. Y este punto dice confiar en el proveedor. El proveedor es el que te va a sustentar, el que siempre te va a mantener. Y el confiar en Dios es el actuar, el moverte en fe. Y no depender, quizás ella podía haber dicho, bueno, doy una blanca porque tenía 2. Quizá podía haber dicho, bueno, doy una blanca, Señor, para ti y una para mí. Bueno, es el 50%. Y hablando de porcientos, amados, amadas, recuerde que el Señor en su palabra, Él ve la actitud del corazón, pero hablando de por ciento, yo no sé cuántas veces nosotros hayamos dado el 50 por lo menos, de lo que traigamos en ese momento. Pero fíjate, ahora, dar el 100% de lo que traes y decir, pues yo me regreso caminando, no me quedo para el taxi. Y cuidado, porque no te estoy diciendo que necesitamos que hagas eso, sino que simplemente este nivel de fe en el que actúa esta mujer es impresionante. Es algo maravilloso. Yo quiero que vaya conmigo a 2 Corintios 5:7 para complementar esta historia de la viuda. Dice 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Esta frase de por fe andamos y no por vista significa que tú vas a poder ver muchas cosas en contra y aún así tú vas a poder guiarte por fe. Muchas cosas que tú todavía no ves van a suceder. Muchas cosas que todavía estás pidiéndole al Señor. Si sigues creyendo, escúchame esto, estás a punto de recibirlo. Si tú sigues confiando, estás a punto de hacer que eso suceda, porque esa fe, esa es la que mueve las montañas. Me encanta este versículo porque es por fe y no por vista. Mira, todo lo que tú has visto alrededor es negativo quizá. No sé, ahorita en este tiempo de tú volteas para allá y no, es que esto está mal, no hay trabajo, hay esto. Sí, es verdad, todo eso, pero tú no te vas a guiar por tu vista, tú te vas a guiar por tu fe. Y cuando tú empiezas a declarar la palabra en fe, vas a empezar a desatar bendición en tu vida, bendición en tu familia. Si estabas enfermo, tú dices, yo soy sano en el nombre de Jesús. Y cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Me estaba acordando de una situación que yo teníamos, ¿te acuerdas de Kevin? Cuando mi hijo le habían diagnosticado epilepsia, etcétera, yo estaba creyéndole al Señor y hasta cierto punto yo decía, Señor, yo te creo, papá, yo sé que tú estás con mi hijo, yo sé que tú lo sanaste. Regresando del hospital, yo me voy y me acuesto con él, pastor, ahí en su cama, y lo abrazo. Y el Espíritu Santo me dice, lo vas a cuidar tú, lo vas a cuidar yo. Y era como una cuestión de fe. Y yo dije, sí, Dios, tú cuídalo. Pero yo lo tenía abrazado. Y me dice, lo vas a cuidar tú, lo voy a cuidar yo. El Espíritu Santo hablando en mi ser. Y yo otra vez, tú, Espíritu Santo, tú cuídalo. Levántate de esa cama y vete a tu recámara, porque no me lo estás confiando en totalidad. Y me levanté con una risa. Mi esposo, no sé si te acuerdas, que entré al cuarto y yo, ja, risa y risa. Me regañó Dios. Que si le estoy creyendo, me vaya de ahí. Mira, hay algo que me llama la atención en esta lectura, porque Marta Antopía, ¿verdad? Marta Antopía, un saludo para ti, qué bueno que estás ahí con nosotros. Y bueno, estábamos analizando este caso de la viuda. Me llama la atención que el Señor Jesucristo estaba ahí observando cuánto depositaban de ofrenda. ¿Por qué? Porque quizás nosotros minimizamos el hecho de que el Señor Jesucristo está observando cuánto nivel de fe ponemos en Él. Él estaba ahí atento y observó algo muy positivo en aquella viuda, tanto que lo manifestó, tanto que no se quedó con ese análisis que él hizo, sino que esta viuda dio todo lo que tenía.
qué interesante, porque la viuda no tenía un esposo, no decía, pues doy lo que traigo y se acabó ahorita que llego allá, pues allá mi viejo ya viene del trabajo y ya ganó una lana, ahorita con aquello salimos adelante. No, definitivamente ella estaba confiando que si sembraba en buena tierra, entonces Dios obraría con poder en su vida. Y por eso decía mi esposa hace un momento, yo creo que ella no se quedó igual, sino que a partir de ahí debió haber sido muy bendecida, quizás ya ni siquiera pobre. Vamos a un momento musical, vamos a seguirnos gozando con el análisis en este tema, y gózate también con este cántico de adoración precioso. Amén. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado, hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, yo enviaré un ejército a hallarte. En la noche
extienderé mi mano y te sanaré y te salvaré. Nada ni nadie me separará de ti. Escucho tu clamor, escucho tu gemir. Enviaré un ejército en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te Gloria a Dios, qué precioso cántico y qué hermosa manera de adorar al Señor. Así es que cuando esté ahí en casita, ponga una prédica o ponga una música cristiana, edifique su vida. Y hoy precisamente estamos hablando acerca de la fe y cómo es la proporción de la fe. Hemos ya tocado los puntos anteriores, vivir la fe y confiar en el proveedor. Así es que vamos a tocar este tercer punto a cargo del pastor Eleazar. Adelante, pastor. Amén. Hoy vamos a mí me tocó llevar a este punto lo que es la autoridad sobrehumana. Amén. Entonces, hoy vamos a ver algo bien interesante en este momento, ahí en Mateo capítulo 8, versículo 5. Y dice ahí la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y dice, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión, le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz y esto lo hace. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Hoy quiero que yo he predicado de esto y quiero darte una enseñanza un poquito rápido de esto, ¿verdad? De la autoridad. Este hombre centurión no era cualquier hombre, ¿verdad? La palabra, misma palabra lo llama. En aquel tiempo prácticamente venía siendo como un gobernador, ¿verdad? Los romanos ellos tenían varias regiones que gobernaban ellos, que estaban bajo su mando. Ellos enviaban centuriones que eran los que gobernaban aldeas, pueblos. Y ese centurión era prácticamente un gobernante. Y lo que a mí me llama la atención, y que siempre lo he enseñado, es que este hombre tenía un rango, ¿verdad? Un rango. No sé cuántas veces hemos visto que llegan los alcaldes, los gobernadores. ¿Y cómo llegan? Con su Suburban, llegan con sus guaruras, sus guaruras, y toda la gente abriendo, y los fotógrafos y todo prácticamente.
Y cuando llega sin su centurión, llegó igual. Llegó con sus guaruras, llegó con su caballo. Pero lo que me llama la atención es que este gobernador o este centurión entendió de la autoridad de Jesús. A él se le reveló la autoridad, él tuvo fe. Cuando ve a Jesús, se da cuenta que Jesús no era cualquier hombre. Se da cuenta que Jesús, quizá él hubiera podido llegar y ponerse al nivel o más alto que Jesús. Pero ese hombre, se le nota la diferencia, y Jesús dice: no he hallado tanta fe, por eso no es como este hombre. ¿Por qué? Porque ni los mismos fariseos ni los escribas habían visto en un nivel, o habían declarado el nivel que declara este hombre. Los escribas y los fariseos decían: no, este no es el Hijo de Dios. Qué interesante lo presenta, pastor, porque cuando llega el centurión, yo creo que era visible que ese hombre era un hombre de jerarquía, de alta jerarquía. Entonces, y después ver a ese hombre de un alto rango someterse a la autoridad del Señor Jesucristo, o sea, los demás se han de haber quedado así como: a ver, ¿cómo? El gobernador viene a humillarse delante de Jesús. Y es que dice rogándole, dice la palabra rogándole, y rogándole es por favor, ¿verdad que sí? Como cuando no seas malito, échame la mano, y te como que te bajas del nivel para poder obtener esa herencia. Esa herencia, lo que a mí es lo que me llama la atención, que este hombre se bajó su autoridad. Él sabía que tenía una autoridad aquí en la tierra, pero cuando ve a Jesús, se da cuenta que Jesús tenía una autoridad sobrenatural, una autoridad espiritual, que al momento que Jesús, porque los discípulos se acercaron y muchos de los judíos que estaban ahí le decían: hey, es que Él nos ha hecho muchos bienes. Era un hombre que hacía bienes ahí a aquel pueblo. Y Jesús, por ver la nobleza de él, dice: voy a tu casa y yo lo sano. Pero este hombre le dice: no es necesario que vayas. Solamente envía la palabra y mi siervo. Dando un testimonio de a qué nivel estaba reconociendo a Jesús. Sí. O sea, porque cualquiera hubiera dicho: ya logré que venga conmigo. Sí, vamos. A ver, guardias, todos, protejan a Jesús, va a ir conmigo. No, pero él había reconocido todavía más allá la autoridad del Señor Jesucristo. Con que lo digas aquí, las cosas van a suceder allá. Qué tremendo, pastor. Eso es a lo que tenemos que entender, amados. Que cuando nosotros entendemos de autoridad, vamos a tener autoridad. Cuando entendemos que Jesús es la autoridad máxima, este hombre entendió que Jesús solamente envía tu palabra. Él tenía autoridad sobre ciertas personas de carne y hueso. Él tenía un cierto sello que los romanos le habían dado, pero él se da cuenta que la autoridad máxima y el que tenía control de todo lo espiritual era Jesús. Ni otros gobernantes pudieron tener esa revelación. No. Oigan, y algo interesante, pastores, que estaba yo observando es que era un centurión romano. Y Jesús dice: este romano, que es pudieras decir, no sé, a lo mejor nada que ver con el pueblo de Israel, no era judío, no era del linaje, no era del pueblo escogido. Este romano, que no es mi pueblo escogido, que no es el que me ha experimentado, que no es el que me conoce, que no es el pueblo donde nací, él nada que ver. Este romano me está reconociendo y tiene más fe que mi mismo pueblo amado. Qué pena, qué pena. Entonces ahí es donde vemos que verdaderamente este hombre tenía una fe en la autoridad de Jesús. Así es. Entonces, ahora yo les digo a todos los que nos oyen, nosotros creemos en la autoridad de Jesús. ¿Real? ¿Por qué? Porque solamente bastó que él le dijera: manda la palabra. Así es. Di la palabra. Así es. Prácticamente, mire, antes de que se diera esta palabra, ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, antes que se declarara esta palabra, el centurión ya sabía que el nombre de Jesús estaba sobre todo nombre. Gloria a Dios. Lo tremendo es lo que dice mi hermana, que se le reveló a alguien
que no venía del linaje de Abraham, alguien que no conocía la Torá, alguien que ni siquiera conocía el Pentateuco y que tuvo fe, ¿va? Qué impresionante. Y que reconoce la fe y la autoridad de Jesús. Que aquí vemos que ya Jesús, después que resucitó, se le da la autoridad. Y que dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero desde antes Jesús ya tenía la autoridad sobre todas las cosas. El Padre ya se las había dado. Pero ¿qué pasó con este hombre? Este hombre lo reconoce antes de que Jesús Es descendiera verdad, al cielo. mencionaste un punto muy interesante, porque los judíos, es verdad, conocían el Pentateuco, conocían la ley de Moisés. Las profecías. Entonces, esa profecía les debía haber ayudado a entender los tiempos que vivían. Les debía haber ayudado o sí sabían que esperaban un Mesías, pero andaban completamente confundidos con todos los indicios de que el que estaba frente a ellos era el Mesías, el tanto esperado. Sin embargo, otro hombre que no había tenido toda esa conocimiento bíblico, de enseñanza de los profetas, de la ley de Moisés, simple y sencillamente ante las evidencias se rindió, ante el sentir, tu sensibilidad. Ahora, no sé si cabe mencionar esto, pero yo quiero decirle algo. Hay quien pueda pensar, no, pues es que si está Jesús ahí, obviamente va a suceder el milagro. Pero nota que está sucediendo un milagro a distancia. Así es. El Señor Jesucristo haciendo una declaración, como tal se la pidió al centurión, el milagro sucedería. Hoy en día el Señor Jesucristo está declarando vida, está declarando milagros y sanidad, aún donde pudieras tú pensar está a distancia. Bueno, donde Él está sentado en su trono, con que Él lo declare, aún siguen sucediendo grandes milagros aquí en la tierra, pastor. Sí. Por eso aquí es de entender cuando dice el centurión, dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y a ese le digo, ve y haz, y al otro van y viene. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios nunca se contradice. Porque cuando tú le pides a Dios que envíe bendiciones o una sanidad, un milagro, se cumple ahí. Manden saludos, pastor, de una vez ahí. Katy Cantú, Alejandra Montelongo, bendiciones para ustedes. Pastor José Lara, Dios te bendiga. Qué bueno que están ahí acompañándonos. Amén. Hermoso tema tenemos hoy aquí analizando. Entonces nos damos cuenta que la palabra no se contradice. Porque ¿qué dice ahí en el Salmo 91? Pues a sus ángeles mandará. Entonces prácticamente cuando nosotros le pedimos a Dios que Él obre un milagro, cuando vemos que estamos aquí y está en peligro alguno de tus hijos, tú le oras a Dios y le pides, Señor, solamente envía tu palabra, yo sé que tú vas a ir a... No sé dónde está mi hijo, no sé lo que está haciendo, pero guárdalo. Pero son las oraciones de las madres. Podemos seguir orando por nuestros hijos. Este centurión que dice, solamente envía tu palabra. ¿Y qué pasó? Porque el centurión dice, yo no puedo ir hasta allá, pero envío a uno de mis consiervos, a uno que están bajo de mi orden, y van y lo hacen. Así es. Gloria a Dios. Algo interesante que yo quiero mencionar antes de, porque el tiempo se nos va a ver y uno se emociona aquí hablando, es de que si tú no entras en el contexto de ser toda tu vida un hijo de pastor, o que si tú conociste de Dios, o no sé de dónde vengas, quién tú seas, qué religión profeses, pero eso no te va a impedir. Si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. No importa si tú has llevado una vida de pecado, no importa si eres el menos indicado para entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Lo único que necesitan es creer. Y que nadie te diga, no, pero tú eres romano, tú eres de lo peor, tú nada que ver con el cristianismo. Hoy me encontré un amigo en el trabajo y me dijo, yo la verdad, como que esto no es para mí. Y el Espíritu Santo comenzó a tratar con él con algo que yo le explicaba. Y yo sé que a lo mejor no es tu contexto, no eres, a lo mejor no te sientes parte del pueblo escogido, o no naciste en cuna cristiana, ¿verdad? Qué sé yo, no eres hijo de pastores, tus abuelos, no importa. Lo único que hace falta es creer. Sí. Y quiero hacer esta aplicación porque quizá mucha gente de la que nos ve dice, bueno, sí, pero eso es para cristianos. Eso de la fe es para gente que ya conoce de Dios. Eso de la fe, déjaselo a ellos. Eso de la fe solo en las iglesias opera. No, la fe opera en todo tiempo, en todo lugar, a distancia y con cualquier tipo de cultura.
Gloria a Dios. Pues bueno, hoy hemos tratado con mucho gozo este tema, la proporción de la fe. Y mira, hemos analizado 3 puntos muy interesantes: el vivir la fe, el confiar en el proveedor, el poder reconocer la autoridad sobrehumana. Pero déjame aclararte algo: todo esto no es solamente tener fe en cualquier deidad, no es tener fe en cualquier objeto, cualquier cosa, no. Es enfocar la fe correcta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El único que puede realmente actuar con poder sobrehumano, porque Él es Dios, Él es Rey, Él es quien realmente ha pagado a precio de sangre el más grande milagro, que es nuestra salvación. Entonces, con esto quiero aclarar: no se trata solamente de tener fe porque pudiera estar la fe mal enfocada. Se trata de tener fe en el que es el Dios verdadero, en Jehová de los ejércitos, en quien puede hacer el milagro y transformar la situación Amén. Más oscura por una situación de vida. Mi querido amigo, amiga que estás ahí escuchándonos, yo te invito a que puedas realizar esta confianza en Dios, el poder sembrar, el poder tener una mayor medida, más grande cada vez de fe en el que todo lo puede en el Señor Jesucristo. Hoy nuestro interés y nuestra intención es de que tú conozcas cómo Jesucristo puede obrar en tu vida, y si tú ya le conoces, que sigas aumentando ese nivel de fe. Amén. Para el ser humano no hay límite, cada vez podemos experimentar más. Hermano Omar Arriaga, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí, uno de nuestros colaboradores de este programa. Qué bendición poderle hablar al mundo entero acerca de que tu fe puede seguir en crecimiento. ¿Sabes? El Señor Jesucristo nos dijo, cuando Él estaba en la tierra, le dijo a los apóstoles, y a través de ese mensaje llega hasta nosotros, que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Si el Señor Jesucristo hizo grandes milagros, prodigios, sanidad, echó fuera demonios, dio la vista a los ciegos, cuántas cosas maravillosas, imagínate lo que hoy puede hacer a través de tu vida. Si tú te vuelves un sembrador de fe, una persona que puede aumentar esa medida de fe. Si hay situaciones en tu hogar, no te contristes. Pide al Señor Jesucristo, Amén. Pídele a Dios que Dios sobre en tu vida. Si hay situaciones en tu trabajo, en tu familia, yo no sé en qué área, clama al Señor Jesucristo, en Él está una respuesta. De verdad hay que vivir esta fe. De verdad hay que entender que Él es nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida. Y de verdad hay que entender que Jesús obra de una forma sobrehumana, de una forma sobrehumana que es espiritual, donde nadie de nosotros podemos actuar, hay límites para nosotros. Dios obra más allá de nuestro propio entendimiento. Qué hermoso es poderte compartir acerca de este tema, mi hermano, y yo quiero invitarte a que hagas una oración con Amén. Nosotros y pidamos al Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso, que Él aumente nuestra fe, que Él obre nuestra necesidad, que Él actúe con poder y que nosotros no nos detendremos, seguiremos confiando en Él. Pastor Eleazar, ¿quieres apoyarnos en una oración? Amén, vamos a orar. Dios y buen Padre que estás en los cielos, nuestra alma te alaba, te adora y te bendice, Dios. Gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, en cual estamos compartiendo este maná del cielo, Dios. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que están ahí, Señor. Si hay alguno, Señor, que no ha aprendido a vivir por fe, Señor, hoy es el tiempo, Dios, que ellos puedan vivir por fe, Señor. Si ellos no han entendido lo que es confiar en fe, Señor, yo te pido que hoy, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, les guíe y les muestre cómo vivir en fe, Señor. Si hay alguien que no ha entendido la autoridad en el poder que hay en el nombre de Jesús, que hoy lo experimenten, que hoy todo lo que pidan, dice tu palabra, creyendo en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Así es que si hay alguna necesidad ahí, Señor, hoy en fe,
Declaramos, Señor, la palabra, Señor, de sanidad si hay algún enfermo. Declaramos tu palabra, Señor, si hay alguna necesidad, Señor, económica, Padre, y que tu pueblo pueda ver, Señor, ahí tu mano, Señor, moviéndose, Señor, en ellos, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque sabemos que tú estás obrando en cada necesidad, Señor, y que hoy tu pueblo, Señor, pueda caminar por fe, Señor, que hoy se necesita mucho, Padre. Hoy afirma nuestra vida en la fe de Jesús, Señor, en la cual, Señor, Él se entregó a sí mismo por amor de nosotros. Bendiga a su pueblo y a todos los que hoy nos están escuchando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. María, Dios te bendiga, mi hermanita, Dios te bendiga, bendigo tu vida. Y bueno, ahí si no alcanzaste todo el programa, lo bueno es que lo puedes repetir. Te saludamos. Amén. Pues ha sido un placer estar con ustedes. Amén. Este día fresco, delicioso. Se presta para un buen cafecito, ¿verdad? Unas tortillas de harina. Las tortillas de harina, dice el pastor Eleazar. Bueno, pues ha sido un gozo, pastor, que haya estado aquí con nosotros, acompañándonos. Ya estoy hablando en Spanglish, acompañándonos y que no sea la única vez, pastor, por favor. Así ¿verdad? Acá la audiencia, si usted quiere que el pastor Eleazar vuelva a estar con nosotros, ponga ahí inmediatamente, sí, que venga más seguido, ¿verdad? Dios nos permita a través de este ministerio traer más siervos y siervas que puedan compartir con nosotros la palabra de Dios. Gracias, pastor. Qué bendición. Muchas gracias. No, es un placer compartir con ustedes la palabra, ¿verdad? Desde que nos conocimos, pues hemos ahí congeniado en una buena amistad, en el mismo espíritu, y yo bendigo su ministerio, su matrimonio, sus hijos, y que Dios siga bendiciendo este ministerio y lo siga usando en estos lugares. A mí me gusta cómo canta el pastor Eleazar. Un día vamos a aventarnos unas aquí de guitarra en cajón. Así que esté pendiente. Tiene un ministerio multifacético, además de predicar, de ministrar, pues en la alabanza, en la adoración, también es una bendición. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Tu amigo y servidor Roger Sol y la pastora. Yo, tu amiga Elizabeth Guajardo, quédate con esta frase: es hora de comenzar a creer y verlo suceder. Dios te bendiga. Pastor. Dios les bendiga, pastor Eleazar García, y sigamos adelante, hermanos, y Cristo viene, y viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Y bueno, a nombre del pastor José Lara, el pastora Silvia, también te enviamos un fuerte abrazo y un saludo. Dios le bendiga. Fuerza para vivir, miércoles 8:30. Bendiciones.